domingo 8 de enero, en un episodio inédito en la historia de la democracia brasileña, una multitud de manifestantes partidarios de Jair Bolsonaro asaltó las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de la Presidencia en Brasilia, con el solo objetivo de reclamar al ejército un golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, apenas una semana después del inicio de su tercer mandato. Luego de varias horas de caos, destrozos y actos vandálicos, las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control en las sedes de los tres poderes, acción que culminó con la detención inicial de al menos 200 manifestantes. Lula, de visita en Araraquara, una zona de San Pablo afectada por las inundaciones, reaccionó de forma inmediata y declaró la intervención federal de Brasilia, responsabilizando a Jair Bolsonaro, aunque sin nombrarlo, por instigar el rechazo al resultado de la segunda vuelta electoral que proclamó al líder del PT nuevamente presidente. Desde entonces, y con un discurso ambiguo, Bolsonaro apoyó todas las manifestaciones de sus seguidores más radicalizados y evitó encabezar el 1 de enero el traspaso de mando, viajando 2 días antes a Estados Unidos. Tras el intento de golpe perpetrado por sus seguidores desde Florida, Bolsonaro apenas esbozó que las invasiones de edificios públicos escapan a la regla y calificó de infundada las acusaciones en su contra. Superada la sorpresa inicial, el ataque a los tres poderes del Estado dejó expuestas graves fallas en la reacción de las fuerzas de seguridad frente a una ofensiva casi anunciada y la inacción del gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, quien fue apartado del cargo por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Federal Supremo. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. El magistrado dispuso además el desmantelamiento del campamento montado por militantes bolsonaristas a las puertas del cuartel general del ejército en la capital brasileña, operativo que culminó con la detención y procesamiento de más de 1 millar de manifestantes bajo acusaciones de terrorismo. La Procuraduría y la Fiscalía investigan además la posible connivencia de la comandancia del ejército en el episodio golpista, luego de comprobarse que en el allanamiento al campamento golpista, carros blindados de esa fuerza impidieron el avance de la policía, permitiendo la fuga de otros 2.000 sospechosos. Con el paso de los días y el avance de la causa, el Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de Anderson Torres, el exsecretario de Seguridad Pública relevado el domingo, y del excomandante de la Policía Militar de Brasilia, Fábio Augusto Vieira. En busca de los posibles autores intelectuales o materiales del intento golpista, el Ministerio Público Fiscal pidió el congelamiento de las cuentas de Bolsonaro y de otros funcionarios presuntamente involucrados. E antes que alguém diga que esses acontecimentos constituíram excessos a manifestações democráticas de vontade popular, eu digo, esses acontecimentos são crimes e como crimes devem ser tratados como tais. Não são excessos de manifestação democrática, são crimes. Frente a la amenaza de nuevas manifestaciones violentas y el presunto sabotaje a torres de alta tensión atribuido a partidarios de Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal prohibió los cortes y bloqueos de ruta, advirtiendo que los responsables serán arrestados. E daqui para frente a gente vai ser mais duro, vai ser mais cauteloso, vai ser mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana. Não pode. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Tras la amenaza al orden constitucional, Lula recibió masivas manifestaciones de apoyo y el amparo de todas las fuerzas democráticas. La Corte Suprema, el Congreso y los 27 gobernadores, incluidos los de San Pablo, Paraná y Minas Gerais, estrechos aliados de Jair Bolsonaro, acompañaron al mandatario en varios actos y reuniones, dando muestras de unidad. No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos, afirmó un Lula aún más fortalecido por el respaldo unánime de la comunidad internacional.
Se lo habíamos adelantado, la información de último momento. En el aeropuerto de Brasilia fue detenido hace minutos el ex ministro de Justicia de Bolsonaro. Llegó a Brasilia procedente de los Estados Unidos, procedente de la ciudad de Miami. Pues bien, fue detenido por las autoridades aeroportuarias en el aeropuerto de Brasilia. Reiteramos la detención del ex ministro Torres, ex ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Leticia. Sí, era algo que se esperaba, ¿no? De hecho, ya se había conocido ayer el ministro de Justicia brasileño actual, que había dicho que si no volvía de Estados Unidos antes del lunes iban a realizar el pedido de extradición. Recordemos que, bueno, ya contaba con la orden de detención que se emitió unos días después del intento de golpe de Estado del domingo 8 de enero. Es el ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y estaba a cargo de la seguridad del Distrito Federal, ¿no? Donde ocurrieron los hechos en Brasilia. Era algo que se esperaba. El mismo Anderson Torres había dicho que iba a volver al país. Sí. De hecho, bueno, hubo una situación ahí con los vuelos desde Estados Unidos, que había dicho que no había podido volver en su momento, y se esperaba porque él mismo había dicho que se iba a presentar a la justicia. Además, Torres, que también había quedado un poco más complicado en las últimas horas, cuando se conoció el jueves que Folia de San Pablo dio a conocer un borrador de un decreto que Folia lo llama directamente decreto golpista, en el cual era un borrador de un decreto para declarar lo que se conoce como el estado de defensa, que al menos lo que sostienen varios analistas, que buscaba revertir el resultado de la elección. Bueno, estos son algunos de los motivos por los cuales ahora queda ya detenido Anderson Torres. Bien, la información de último momento, ya nos metemos a analizar lo que ha sucedido hace casi una semana en Brasil, las repercusiones obviamente en la región.